Cuando tenía 10 años, mi hermano murió en nuestra casa un gélido día de enero. Lesiones de colores morados destrozaban la piel que apenas cubría sus huesos. Era muy parecido a un esqueleto, a diferencia de lo que había llegado a ver y conocer de él en mi corta vida. Mi hermano Toby era muchos años mayor que yo, así que no convivía mucho con él. Aún así, se había asegurado de tomar el tren a casa en New Haven para las fiestas, llenando nuestra sala de regalos. Una noche le compró a mamá un baguette de Fendi que siempre había querido para presumirle a sus amigas. Para mi papá compró la parrilla de George Foreman y todos sus compañeros de la oficina hablaron maravillas de ella. Para mí, compró un horno de juguete de Creepy Crawlers con recipientes para líquidos y moho. La última vez que volvió a casa, me sentía emocionado al enseñarle todos los bichos y monstruos que había creado con mi juguete. No creo que debas mostrárselos, había dicho mi madre con seriedad cuando llegué de la escuela un día. Tenía los brazos llenos de la nueva adquisición de reptiles y anfibios en miniatura que había creado. Habían sido todo un éxito en el recreo, y sabía que a Toby le encantarían. Está muy cansado, cariño. Ella negó con la cabeza y sollozó, tapándose la cara con un pañuelo. Cielo, ya habíamos hablado de esto. Toby está muy enfermo. Ya no podrá oírte. Mi madre sollozaba en voz alta mientras mi padre la rodeaba con un brazo y la dirigía por el pasillo. Devin, tus abuelos están en la sala. ¿Por qué no vas con ellos? Esas palabras hicieron que mi madre llorara aún más fuerte por alguna razón mientras mi padre la acompañaba. Al llegar a la sala, oí las débiles palabras de la enfermera que había estado auxiliando a mi hermano. Decía cosas como falta poco y algo sobre sentir la muerte cerca. Mientras los sollozos se apagaban y la conversación iba callándose a lo lejos, llegué a su cuarto y giré el pomo de su puerta lo más silenciosamente posible. Mi corazón palpitaba mientras entraba. Mi hermano no solo lucía como un esqueleto con su frágil exterior y piel desvaneciéndose, sino que también se parecía a uno de los extraterrestres grises que había hecho en mi horno de monstruos hace un par de semanas. Sin embargo, a diferencia del extraterrestre, Toby tenía varios tubos conectados a máquinas cuadradas que pitaban. Su cuerpo era tan delgado que juro que parecía que se desvanecería entre las sábanas de su cama. Toby, Dije con voz ronca. Esperé unos minutos antes de gritar su nombre. ¡Toby! Pasaron unos minutos antes de que sus labios morados temblaran y emitieran un sonido audible que se prolongó durante varios segundos. Tras el gemido, 6 palabras resonantes escaparon de sus labios. Búscame en las paredes. Un gemido más largo siguió a estas palabras, seguido de un pitido prolongado de la máquina. Todo pareció ir en cámara lenta mientras la enfermera, mis padres y mis abuelos entraban corriendo a la habitación. No recuerdo mucho, salvo pies que corrían, gritos, a mi padre sacándome a toda prisa de la habitación y cerrándome la puerta en las narices. Los adultos estuvieron en la habitación varios minutos antes de que mi abuela finalmente saliera cabizbaja. Mientras los demás adultos salían de la habitación uno a uno para abrazarme, darme sus condolencias y sollozar sobre mi pequeño cuerpo, me pregunté si yo también debía estar llorando. Se supone que quería a mi hermano, pero no lo conocía tan bien. Para mí, solo era un amable visitante que me compraba regalos y me leía cuentos. Entraba y salía de mi vida como si fuera un duende mágico que aparecía solo en días festivos y desaparecía como Santa por la chimenea o Frosty el muñeco de nieve en un día soleado. Me tapé los ojos con las manos y fingí llorar junto a los demás. Después de un rato pregunté si podía subir a mi habitación. Mis padres me lo permitieron. Seguido de eso, subí corriendo las escaleras y cerré la puerta de un portazo.
Durante horas me dejé caer sobre mis sábanas de dinosaurio y me quedé mirando a las paredes. Las contemplé por tanto tiempo que pensé que me sangrarían los ojos. Las paredes de mi habitación estaban pintadas de azul, cubiertas de pósters de mis jugadores de béisbol y películas favoritas. Mientras mis ojos se llenaban de lágrimas y bostezaba, comencé a quedarme dormido. Mi habitación no tenía ventanas, así que no podía distinguir si era de noche o no, pero supuse que ya casi era hora por las sombras cada vez más grandes en la habitación. Sin embargo, había algo extraño en esas sombras. No eran del típico negro o gris, sino de tonos verdes. Parpadeé mientras unos círculos verdes danzaban alrededor de mis paredes como si fueran focos de un escenario. ¿Estás despierto, Debbie? Resonó una voz hueca. Es hora de despertar, Debbie. Dije, frotándome los ojos. ¿Quién eres? Ya sabes quién soy, tonto. No tengo mucho tiempo. Parpadeé 2 veces y los círculos verdes se desvanecieron. De pronto, esos círculos adoptaron la forma de un humano. La figura parecía medir poco menos de 1,80 m, y esa figura llegaba hasta el borde del techo. ¿Toby? ¿Eres tú? ¿Quién más, Debbie? La figura soltó una risa estruendosa y se estiró hasta el techo, girando alrededor del ventilador en un patrón casi rítmico. Pero pensé que estabas... ¿Muerto? La figura soltó otra carcajada estruendosa, esta vez retorciéndose en la alfombra. Su brillo verde hacía juego con el refresco que había derramado el día anterior. Yo también pensé que moriría, Debbie, pero pasa que no es así. No se va al cielo ni al infierno como nos enseñaron en la iglesia. Pero no se lo digas a mamá ni a papá, mucho menos a la abuela. No lo haré. Dije, rascándome la cabeza. Pero, Toby, si no estás muerto, entonces, ¿qué pasa contigo? Estoy escondido. La voz de la figura cambió de un tono fuerte a un susurro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Debes jurar no decírselo a nadie. Lo juro, Toby, lo juro. La gente no muere. Susurró la figura, desapareciendo de las alfombras y reapareciendo en un pequeño círculo en mi pared. Se esconden. ¿De qué? Aún no lo sé. Dijo la figura con la voz temblorosa. Solo sé que nos escondemos. Todos nos escondemos. Mientras la figura pronunciaba estas palabras, vi docenas de círculos verdes rebotando en mis paredes. Eran de distintos tonos de verde. Algunos hablaban entre susurros, como mi hermano. Otros hablaban en un lenguaje extraño que parecía compuesto de idiomas diferentes. Me tapé los oídos con los pulgares mientras los sonidos se volvían más fuertes y variados. Cerré los párpados con fuerza mientras las luces parpadeaban y se me grababan en la retina. La gente no muere. Se esconde, Debbie. Se esconde y nunca debe ser encontrada. Mientras gritaba, volví a oír la voz de mi hermano. Grité tan fuerte que mi gato Jasper chilló desde la otra habitación. Y tan fuerte que mi mamá, mi papá, mis abuelos e incluso la enfermera interna subieron corriendo las escaleras y entraron a la fuerza en mi habitación. Tranquilo, cariño, tranquilo, dijo mi mamá, acercándome a su pecho. Tranquilo, todos estamos tristes. Mientras los demás me rodeaban, yo seguía gritando. Aunque los sonidos habían desaparecido, aún oía la voz de mi hermano, alta y clara. La gente no muere.
se esconde. A medida que los días se convertían en semanas y meses, seguía viendo los círculos verdes por todas partes, rebotando en los laterales de los edificios, dando vueltas alrededor de las pantallas del cine del centro e incluso en la valla de mi patio trasero. A veces los círculos se transformaban en figuras humanas, otras veces parecían meros reflejos. Una vez durante una pijamada, juro que incluso vi los círculos transformarse en murciélagos cayendo en picada por fuera de mi tienda. Intenté no gritar al verlos. Después de un rato, intenté no mirar. Sin embargo, cuando no lo hacía, oía sus susurros, que normalmente no eran más que palabras sin sentido. A medida que los meses se convirtieron en años, empecé a tomar terapia. La única oportunidad que tenía para dejar de ver los círculos, para dejar de oír las horribles voces apagadas. Siendo estudiante universitario, mi terapeuta del campus supuso que las formas y los susurros eran mi forma de afrontar la pérdida y el duelo. Me aseguró que la gente realmente moría, e incluso me llevó a la morgue de la ciudad, propiedad de su primo, para mostrarme el aspecto de un cuerpo sin vida. Admití que nunca había visto el cadáver de mi hermano cuando murió. Ver los cuerpos de una anciana y un hombre tan delgados como mi hermano me hizo comprender que la muerte natural forma parte de la vida. Seguí en contacto con mi terapeuta después de la universidad, y cada día que pasaba oía las voces cada vez menos. Por primera vez en mucho tiempo podía apreciar los sonidos del exterior que había dado por sentados, incluso los más insignificantes, como una ráfaga de viento o un niño gritando en el parque. Por primera vez en mucho tiempo podía apreciar la risa de Julia, la chica con la que tuve mi primera cita en un Starbucks. Me encantaba su risa, el sonido de la suya y la mía, mientras hablábamos de tonterías. A lo largo de mi vida, oí muchos sonidos maravillosos, como las campanas de la iglesia el día de mi boda, o el llanto de mi hijo Jack en mis brazos. Me enamoré de las luces y los sonidos que rodeaban mi vida, hasta que llegó el día en que empecé a toser fuertemente. Mi esposa había llevado a Jack a la guardería mientras yo estaba trabajando en casa, escribiendo el borrador de mi último artículo. Sentí la necesidad de toser, una urgencia enorme y profunda que me subía por el pecho. Por mucho que intenté ignorarla, finalmente solté la tos. Una tos tan fuerte que me doblé sobre el escritorio, derramando sangre por el teclado. Empecé a temblar mientras la sangre goteaba de mi boca sobre las teclas y se esparcía por todo el suelo. Me apresuré a buscar mi celular y marcar al 911 mientras seguía tosiendo sangre y lloraba. Después de mi ataque de tos, me desplomé en el suelo con el auricular junto a la oreja. 911. ¿Cuál es su emergencia? Con las pocas fuerzas que me quedaban, hablé. Vomité mucha sangre, Dije débilmente. Lamento escuchar eso, señor. Dijo la operadora. Pasaron varios minutos antes de que volviera a hablar. ¿Hola? ¿Sigue ahí? Señor. Dijo la operadora, con la voz repentinamente mucho más baja y apagada. Será mejor que empiece a buscar un buen escondite. Mientras la voz comenzaba a reír, un enjambre de círculos verdes empezó a bailar alrededor de mi cuerpo. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme.
Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de